Perdona si hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Ten misericordia, Padre, y perdónanos. Reprendemos toda oposición del norte, del sur, del este y del oeste, Señor. Todo aquello ajeno, contrario a tu voluntad, mi Dios. Y declaramos que tu Espíritu Santo está en medio nuestro. Eres bienvenido, Espíritu de Dios. Bienvenido eres. Tócanos, llénanos, ministranos, como lo cantábamos hace unos minutos. Llénanos de tu presencia, Espíritu de Dios, y quita todo aquello que te estorba. Que seas tú el que fluya en este servicio y no el hombre, Señor. Oh, Espíritu de Dios, bienvenido eres. Bienvenido eres. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas. Gracias porque podemos decir que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Y ese cambio, Señor, tiene que ir de mejor a mejor, a mejor, a mejor, mi Dios. Porque esa es la vida que tú ofreces. Una vida abundante, mi Dios, en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias. Gracias. Abre tu Biblia, ya que estás puesto ahí en pie, en el libro de Romanos, por favor, capítulo 12. Romanos 12. ¿Estamos ahí? Vamos a leer en el versículo 3. Dice de la manera siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Puede sentarse. El siguiente versículo lo leemos ahí sentaditos. Puede sentarse. Y te voy a leer el versículo 6 del mismo, y dice de la manera siguiente: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. El 7. O si el de servicio, en servicio, o el que enseña, en la enseñanza. Amén. Pero vamos a enfocar y nos vamos a centrar en el versículo primero que leímos, en el versículo 3 de Romanos 12, versículo 3. Casi no me pasa esto, es raro de que se ponga uno nervioso para venir acá, eso es normal, porque no viene uno en su propia ideología, filosofía, o tontería, o burrería. No, esto es cuestión de Dios, este es asunto de Dios, usted es gente de Dios. Hay un canto que dice: somos el pueblo de Dios, y la Escritura lo afirma, dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pueblo elegido por Dios. Y desde hace rato, no sé, le digo a mi esposa, no serán mis nervios, estoy tenso o qué, pero pocas veces me pasa esto. Hay veces que estoy como canguro listo para brincar y vamos a servirle al Señor, pero aquí estamos y le vamos a dar, amén. Pero cuando usted esté ahí y sienta, note que hay una oposición, un obstáculo, una oscuridad que está opacando mientras usted está en el servicio, en su casa, en su trabajo, donde esté, ora, interceda para que Dios intervenga en ese asunto. Amén. Bueno, no nos vamos a salir del punto. Dijimos que nos íbamos a enfocar en el versículo 3.
Y la parte donde me quiero enfocar es donde dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oiga que me levanté de ahí, me levanté un poquito así mareado. Puede ser la alta presión, la baja presión, no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios tiene control de la situación. Amén. Pero sí quiero decir que tengamos cuidado los que participamos de acá del altar. Tengamos cuidado cómo vivimos nuestras vidas. Tengamos cuidado cómo hablamos. Porque a veces por causa mía o por causa de cualquier otro que participamos ahí, a mí se me puede hacer fácil decirle un chorro de groserías a mi esposa allá en mi casa o en el carro cuando vamos a la tienda. Y después venir aquí delante de ustedes y quererme poner muy espiritual. Y eso no funciona, no funciona. De una misma fuente no pueden fluir dos aguas, agua dulce y agua amarga. Pero sin embargo lo hacemos. Y no con esto quiero decirle que le dije un chorro de groserías a mi esposa esta semana, no. Gracias a Dios que ha habido una buena relación por años entre nosotros. No somos la pareja perfecta, ni la pareja ideal, pero ahí la llevamos y le vamos echando ganas en medio de los afanes, en medio de cualquier situación que se atraviesa. Y gracias a Dios que podemos decir confiadamente hasta aquí, el Señor nos ha dado la victoria. Y en diferentes situaciones que nos hemos visto, y por eso yo invito a los que participamos de aquí, no con esto quiero decir que estamos o están en pecado, no estoy condenando ni estoy juzgando, pero tengamos cuidado del lugar santísimo, tengamos respeto. Con Dios no se juega, con Dios no se juega. Y aquí habla de una medida de fe que Dios reparte a cada uno de nosotros. Ahorita, antes del pastor orar, mencionaba que es muy importante la fe para creerle a Dios y recibir lo que tú esperas de Dios. Para la vida diaria, para la vida común, es muy necesaria la fe. Me atrevo hasta a decir que aún el ateo, aún el que no cree en Dios, necesita fe en su vida. En su propia vida necesita fe. ¿Fe para qué? Para creer en sus propias ideas, en su propia ideología o filosofía. Aún el ateo necesita fe en su propia vida, creyendo en sus ideologías, si viene de acuerdo a como lo viene hablando la evolución, que si él viene del chango o del mono o del gorila. Para creer en todo eso, el ateo necesita tener fe. De la misma manera, el creyente, el nacido de nuevo en Cristo Jesús, necesita ir creciendo en fe. Pero aquí leíamos ahorita que Dios reparte una medida de fe a cada quien. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, los que aceptamos a Cristo cuando lo recibimos como nuestro Salvador y nuestro Redentor, fue por fe. No fue porque Él vino físicamente, se nos presentó en persona y dijo: hola Marcos, mira, soy Jesucristo el que pagó por ti en la cruz, y si aceptas mi perdón, si aceptas que yo te perdono y que con mi sangre yo te limpio, pues te doy mejor vida que la que estás viviendo. No se me presentó de esa manera. Yo lo recibí por fe. Y por fe también estoy parado aquí. Y es necesaria la fe en la vida. Es muy necesaria. Podríamos decir, ¿qué es fe? Es una palabra tan sencilla que se compone de dos letras. Muy corta. Yo creo que a lo mejor me atrevo hasta decir, yo creo que es la palabra más corta que viene en la Biblia: fe. Fe. Y hay un coro que desde el año del rock and roll se viene cantando, que dice en una de sus estrofas: fe mueve la mano de Dios. Y yo cuando empecé en esta onda del evangelio, yo creí que la estrofa esa decía: se mueve la mano de Dios, se mueve. Y no, después oí atentamente y dice: fe mueve la mano de Dios. Así es que si aplicamos nuestra fe
a Dios, cosas especiales van a suceder en nuestras vidas. Mira lo que tenemos ahora. Ahora a veces no necesitamos ni de salir de casa para tener toda la información que está sucediendo alrededor del mundo. Ahí mismo a tu teléfono, con tus redes sociales, personales que tienes, tus contactos, ahí te llega de lo que está sucediendo alrededor del mundo, en Guatemala, Nicaragua, Honduras, Venezuela, aquí en Estados Unidos, Chicago, Washington. Y eso no lo recibes por fe, lo recibes por medio de los contactos que tienes en esas redes. Pero vea hasta dónde se ha extendido la tecnología, el avance tecnológico de la ciencia, que algunos lo están aprovechando requete bien en las cosas de Dios y algunos lo están haciendo mal uso de él. Chismeando, mitoteando, es parte de la vida. Lo hicieron de Jesús, no lo irán a hacer de uno. El asunto es este. Podríamos decir, pero pues si la fe, el asunto es creerle a Dios nomás. ¿Para qué necesito tanto o poca o mucha o mediana fe? Usted podría preguntarme, hermano Marcos, ¿usted sabe qué medida de fe tiene? Mi respuesta muy honesta y sencilla le dijera no. Pero lo que sí sé es que cada día tengo que echarle ganas para permanecer en este camino. ¿Por qué? Porque no voy por vista. Porque sé que quien lo prometió y quien me llamó a este camino es fiel. Y así como Él vino en una ocasión en semejanza de hombre, nació de una virgen, y murió en una cruz por toda la humanidad, por todo el pecador. Y a todo aquel que se atreve a aceptarle como su Salvador por fe, se atreve a vivir una vida victoriosa. A veces creemos que el tener cierto éxito en la vida nos proporciona altos niveles. Y eso es bueno. Pero ¿sabe una de las cosas? Si usted checa, hay hombres y ha habido hombres en la historia que fueron muy populares, muy populares en medio de la música, en el medio artístico, en el medio del cine y todo eso. Hombres y mujeres que quizás fueron de grande influencia, de mucha importancia. Pero ¿sabe una de las cosas? Algunos de ellos ya no están aquí. Quizás se les presentó el evangelio, quizás algunos, pues yo también creo en Dios. Lo que marca la diferencia es creerle a Dios. Creerle a Dios. Atrevernos a creerle a Dios que Él ya lo dijo, Él ya lo hizo y Él lo puede volver a hacer. Eso marca la diferencia. Y una de las cosas que traigo anotadas aquí en cuestiones de la fe, que me encontré por ahí en un libro que tengo, no son, como le digo, definiciones, pero le podríamos llamar características o virtudes. Y las que encontré fueron las siguientes. Creer, fidelidad, obediencia, seguridad y confianza. Creer, fidelidad, obediencia, seguridad y confianza. 5 características o 5 virtudes que puede expresar la fe. Y para nosotros los que estamos siguiendo a Cristo es muy importante la fe. Es muy importante. Porque si usted está poniendo la fe en el hombre, en el líder, en el ministro o en cualquier líder, va a caer, con todo respeto se lo digo, va a caer o va a retroceder. La Escritura dice claramente, puesto los ojos en Jesús, el actor principal de toda escena de acción, de amor romántica, el actor y consumador de nuestra fe. Y a veces ponemos la fe en el hombre.
No vengo a hablarte de historias de hombres famosos, pero fíjate que a través de la vida o de lo que ha transcurrido la vida, te has dado cuenta que gente famosa ha muerto. Y hay gente que le seguía, eran sus ídolos, esas personas, cantantes pues. Y algunos de ellos entraron en una depresión y le siguieron el camino. Algunos de ellos se suicidaron drogándose intencionalmente, un accidente que lo provocaron ellos mismos. ¿Por qué? Porque mi ídolo ya no va a estar aquí en la tierra. Y a veces idolatramos a una persona, y cuando la Biblia nos advierte acerca de la idolatría, es por eso que yo con todo respeto se lo digo, pongamos la mirada en Jesús. Yo aquí en lo personal, yo se lo puedo decir con las palabras más sencillas, y se lo digo así, honestamente, no ponga la mirada en mí. De lo que le hable, ponga atención a la palabra de Dios, reciba lo que le va a edificar, lo que lo va a confundir, lo que lo va a frustrar, sáquelo de su vida, porque la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para edificar, para instruir, para enseñar y también para exhortar y algunas otras cosas más. Pero no es para confundir. Pero yo le digo con todo respeto, no ponga la mirada en mí, porque yo le puedo fallar. A lo mejor saliendo ahí usted extiende la mano y yo me pasé de largo y usted cree que no le quise saludar y ya eso lo puede agüitar y ya no, el hermano que se cree muy ungido, ¿qué? No, simple y sencillamente que estamos en un mundo donde vivimos una vida ajetreada, apurada, e ir, venir a hacer pendientes que tiene uno, y a veces vivimos distraídos, a veces estamos insensibles. A lo mejor tú me estás contando tu necesidad para que yo ore por ella y yo te dije, no te preocupes, hombre, no eres el único. Y a lo mejor con esa respuesta te lastimo, te hiero y te retiras de la iglesia. Por eso te invito a que no pongamos la mirada en el hombre. Y esto es con todo respeto. ¿Quieres mirar a alguien? Eso hace unos días, se me hace que ayer se lo decía a mi hija, a mi niña, es la princesa de casa. Con todos sus errores y sus fallas, es la princesa de la casa. La reina es la mamá, pero ella es la princesa. Y ayer sentados a la mesa le decía, a mi hija, ¿quieres ver un personaje perfecto, que es digno de admiración desde que llegó, desde que nació, hasta que murió y después resucitó y ahorita todavía está allá y sigue siendo el personaje admirado? Ahí está Jesús, le dije. ¿Lo criticaron? Sí, lo criticaron, se lo botanearon. ¿Y quién? Los mismos religiosos de la ley, los que enseñaban la ley. Pero que cuando Jesús los confrontaba, hey, ¿tú qué enseñas? No hagas esto y lo haces. Y siempre decían, hey, ¿y este con qué autoridad habla eso? ¿Dice esto o dice lo otro? Y es lo que le hablaba ayer a mi niña. ¿Quieres ver una persona que fue realmente perfecta, modelo, ejemplar a seguir? Ahí está Jesús. Y aún ve cómo lo tacharon, aún ve cómo lo señalaron, cómo lo criticaron. Pero sabe una de las cosas, Él vino a cumplir una misión divina. Y gracias a Dios, a su obediencia, la obediencia de Jesús, porque así dice la Escritura, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues gracias a la obediencia de Cristo Jesús, usted y yo podemos disfrutar de una paz, sentado aquí en la iglesia, allá en casa, en el carro, en el trabajo, donde nos encontremos disfrutando de la naturaleza, del paisaje, al lado del lago, pescando, qué sé yo, donde nos encontremos, podemos disfrutar de la paz de Dios. ¿Y para qué sería importante o necesaria la fe en esta vida? Mire, le podríamos llamar a este nivel medida de fe. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, que hubo personas que estuvieron cerca de Jesús, y aún así que estuvieron cerca de Jesús, dudaron o temieron.
Y quisiera llevarte al al Evangelio de Mateo, capítulo 8. Y te voy a estar compartiendo una cita bíblica por aquí. Mateo, capítulo 8. Y vamos a leer en el versículo 20. Bueno, a ver, voy a ver si de por aquí. Desde el 23. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién él? Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Versículo 26. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. 27. Y los hombres, ¿cuáles? Los que iban ahí con él, se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este? Jesús. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero cheque el punto aquí en el versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahí pudiéramos encontrar, si lo quiere así llamar para que se oiga más acá, más profesional, el primer nivel de fe. Poca, chiquita, enanita, o como quiera llamarla. Poca fe. ¿Eran quién? Los discípulos. Y este es el asunto, que el temor a veces viene a nuestras vidas. Y esto es cosa a las cuales son muy naturales que se enfrenta el ser humano, o nos enfrentamos. Cuando estábamos chavos o cuando estábamos jóvenes, pues queríamos ponernos de novios y no éramos aventados. Mandábamos a otro chavo o la hermana, bueno, con todo respeto se los digo, o si usted quería enamorar al que hoy es su esposo, mandaba a otra muchacha en vez de ir usted personalmente. Oye, ¿sabes que estás muy guapo, muy peludo? Y dependiendo del personaje que traía también el tipo, ¿me entiende? Me impresionaste, me agrada tu persona, quiero que me lleves al baile, porque si en ese entonces no tenías a Cristo, es lo más lógico que andábamos allá dándole vuelo a la carne. Y se impresionó la dama, pero no se aventaba. ¿Por qué? Por cuestión del temor. Tenía miedo a que la rechazaras, a que le dijeras: no, espérate, porque traigo a otra aquí tras mis huesos. E igual uno, en el hombre. Y esto el pastor creo que lo compartió la semana pasada. ¿Quiénes fueron las primeras que fueron al sepulcro? Las mujeres. Entonces eso me da a entender a mí que las mujeres son ¿qué? Más aventadas. A lo mejor el chavo que tienes ahí a tu lado ahorita lo conquistaste porque te aventaste sobre delante de que te lo ganara. Y sabe una de las cosas, yo creo que fue así, ¿verdad? Por lo que veo, creo que fue así. Y sabe una de las cosas, ese es podríamos llamarlo así, ese es el temor del ser humano, que viene y te da la vuelta y te ronda. Y en nosotros los cristianos, los creyentes nacidos de nuevo, ese es un enemigo de nosotros ahora. Ahora nacidos de nuevo en Cristo Jesús, ahora como personas que vivimos creyéndole a la palabra de Dios, confiando en las promesas de Dios, ese es un enemigo en nuestras vidas, el temor. ¿Por qué? Porque no nos deja avanzar, no nos deja lograr ni conquistar las promesas que están ahí esperando para ti y por ti. El temor. Aquí eran los discípulos los que le dijeron eso. Ay, Señor, mira. Se levantó esa tempestad. ¿Cuántos de nosotros no estaremos pasando una tempestad ahorita en nuestra vida, turbulenta, brava, embravecida, soplándonos por acá? Te vas a morir, te vas a enfermar, no lo hagas, vas a fracasar, esto, lo otro, soplando fuerte ese viento de esas voces. Mira que ya estás envejeciendo, no la vas a hacer, no hablas bien, ¿para qué te paras si no lo sabes hacer?
y el temor viene. Pero cuando te paras en fe y reprendes a ese viento y reprendes a ese mar turbulento y enojado, en el nombre de Jesús, tiene que aquietarse. Y sabes, una de las cosas, va a ser la vida más tranquila, va a ser la vida más pasiva, que ese es el punto importante, que Cristo vino a traernos paz. La tranquilidad como quiera viene, pero luego se va. Pero cuando tú tienes paz en medio de cualquier situación, puedes mantenerte en paz. ¿Por qué? Porque la paz que proviene de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y este es el asunto en el cual nosotros como creyentes, como nuevas criaturas, este es uno de nuestros enemigos. El temor, el tener temor. No se crea que cuando nos dice el pastor aquí, nos lo dice con tiempo, no nos lo dice de un día para otro. ¿Sabe qué, brother? Nos lo dice con tiempo. Lo anoté ahí, para si tiene algo que hacer, que haga un cambio, esto, lo otro, o que me avise y ya acomodamos aquí la cosa. No me vaya a decir. La verdad es que mira, nos ponemos a temblar. Y Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que habla? ¿Qué quieres que... Se nos va todo el membro y venimos al servicio y ni lo disfrutamos, esperando que el Señor me hable y me dé el mensaje. Cuando a veces ahí mismo en tu casa te lo puede dar, quizás viendo la naturaleza, el jardín, el patio, las escrituras. O sea, muy sencillo, bro. Y vivimos una vida así estresada, preocupada. ¿Por qué? Porque es natural. Si te recuerdas cuando Jesús le estaba hablando a la gente y le decía: mira, no te afanes por la comida, por el alimento, por el vestido, por esto, por lo otro, que es más importante la vida. Checa que Salomón, y con toda su gloria, y que miráramos a los lirios, a las flores, a la hierba silvestre del campo. Cómo Dios cuida de ella, con la lluvia la riega, crece y se ponen bonitas esas flores, por más silvestres que sean. Ahora, si las tienes en tu jardín y las riegas, cuidas de ella, le das su trabajada, su podada, ese árbol, esa planta se pone bonita, le echas su vitamina, pues agarra mejor forma. Y Dios tiene cuidado de ellos, tiene cuidado de las aves, le expresa ahí eso. ¿Cuánto más no hará por vosotros, hombres de poca fe? Y se me hace que está ahí enseguidita en el capítulo 6 y versículo 30. Ahí está. Ahí está eso. El afán de la vida, el vivir estresados, preocupados por el que vamos a vivir, el que vamos a comer. Y el siguiente fin de semana tengo que ir de camping. Todavía ni se llega el lunes y ya nos estamos preocupando por el sábado que vamos a ir de camping. O sea, vivimos una vida acelerada. Por eso se llama preocupación. Estamos preocupados antes de entrar a la escena. ¿Sí? Preocupación, o sea, es antes. Preocupación. ¿Ok? Entonces, ese es el asunto, mi hermano. Que viene y nos rodea el temor. Viene y nos rodea el temor por muy fuertes personas de mucha fe, fuertes que seamos en el evangelio, viene y nos rodea el temor. Y quisiera compartirte otra cita bíblica acerca de esto mismo, de ese nivel, de esa medida de poca fe. Chécale ahí en el versículo, el mismo libro de Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, y te voy a leer el versículo, 30. Pero al ver, sí, aquí está hablando de Pedro. Bueno, vamos a ir más arribita. Entonces le respondió Pedro, vamos a empezar del 28, perdón. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas, para ir a Jesús.
Cheque el versículo 30, donde queríamos empezar. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo tomó, asió de él y le dijo, checa lo que le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Te das cuenta? ¿A quién se lo dijo? A Pedro. ¿Quién fue Pedro más adelante? Checa el libro de los Hechos. Un discípulo destacado. Según relata ahí, que la gente que estaba creyendo a esta nueva doctrina, a esta nueva enseñanza, que Jesús había resucitado entre los muertos y ahora ese poder le seguía a los discípulos que anduvieron con él, cuando oían hablar que ahí venía Pedro, sacaban a sus enfermos para ver si la sombra del Pedro tocaba y sanaba a ese enfermo. Checa la fe de la gente que habla ahí en el libro de los Hechos. Y este Pedro, Jesús con sus propias palabras se le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es lo mismo que nos pasa. Estos son los enemigos de nosotros, los creyentes nacidos de nuevo: el temor y la duda. Son dos enemigos muy poderosos que si los dejamos crecer nos destruyen. Y no nomás nos destruyen, nos apartan. ¿Por qué? Porque a eso vino el ladrón, a robar, matar y destruir. Y ya sabemos de quién vienen esas, o a qué se identifica con esas características. Porque más aladito no se queda ahí, no nos deja ahí. Dice Jesús hablando ahí mismo en ese versículo, me parece que es San Juan 10:10, si mal no recuerdo. Dice: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Y muchas de las veces vamos y nos hacemos cierto examen. Esto te lo he repetido en algunas prédicas que el Señor me ha compartido darte. Y vamos a donde el médico y nos da un mal diagnóstico. Y nos paniqueamos todos. Humanamente nos asustamos. Nos asustamos. Hacemos lo que Pedro nos da miedo. Según aquí este relato, fíjate, Jesús los había mandado: váyanse adelante, ahorita los alcanzo. Y se fueron, subieron a la barca y se fueron. Según el relato de este pasaje que acabamos de leer, eso fue anterior, no lo que leímos. Y Jesús los mandó adelante para despedir a la multitud a la cual estaba hablando Jesús acerca del reino de Dios. Y los mandó adelante. Dice por ahí, yo creo que de los versículos 22 allá más adelante, 23 por ahí, 25, dice que a la cuarta vigilia de la noche, mire, si es la cuarta vigilia, cheque la conclusión que se pudiera sacar, ¿no? Es de 6 de la tarde a 9 de la noche la primera, de 9 de la noche a 12:30 de la noche es la segunda, de 12:30 a 3 de la mañana es la tercera vigilia, y de 3 de la mañana a 6 de la mañana es la cuarta vigilia. ¿Ok? Ahora, porque ya pues ya vienen las 7, ya salió el sol y hay que levantarse para ir a chambear, o antes si se puede, para los que entramos más antes o más temprano. Ok, entonces dice ahí que a la cuarta vigilia, pum, ahí iba Jesús caminando sobre el agua. Hicieron una película por ahí, un atrevido. Bueno, me voy a abstener de nombres de actores. Y este tipo, según camina sobre las aguas y se la quiere, pero ¿sabe qué le mete? Le mete morbo a la película. Le mete morbo. Y eso no funciona, no funciona. Eso es lógico que es para entretener al televidente o al que está mirando. Pero la palabra de Dios nos informa, nos instruye y nos anima. Amén, a seguirle. Y sabe una de las cosas, venía Jesús sobre las aguas, entonces Pedro, pues se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Pensaron que era un fantasma. Y le dijo: si eres tú, manda que yo vaya. Y
Se levantó y caminó. Pero oyó soplar el fuerte viento, ahí lo leímos. A lo mejor le hacía las olas, a lo mejor le chispeaban un poco la cara, los oídos, las orejas, qué sé yo. Y vino la duda. ¿A poco crees que vas caminando sobre las aguas? Tú, Pedro, vas caminando sobre las aguas. El maestro le había dicho, ven. Y cuando Jesús nos hace un llamado, es muy sencillo lo que tenemos que hacer. Mande mi Señor. Mande mi Señor. Y a veces esperamos que Él directamente del cielo sí nos lo dice personalmente. Respeto eso, sí nos lo dice. Pero a veces usa a alguien, a alguna otra persona, las mismas escrituras, un mensaje. A los mismos pájaros, a una hormiga, a cualquier cosa creada por Él, la usa para darte un mensaje que vengas y le sigas o le sirvas. ¿Y sabes qué es lo sencillo para cuando Él habla? Obedecer. Obedecer, porque ahí lo leímos en las virtudes que tiene la fe. Entre una de ellas es obediencia, fidelidad. Pero nosotros mismos nos complicamos la vida queriendo seguir la ruta por donde no es. Y la fe es una cosa tan sencilla, como te lo decía ahorita, son 2 letras que forman una palabra, la más corta se podría decir las escrituras. Fe. Y si esa rolita que cantábamos antes en los tiempos del rock and roll, fe mueve la mano de Dios, hoy la necesitamos en estos tiempos. Necesitamos que la mano de Dios se mueva en medio nuestro y que no seamos nosotros los hombres que querramos impresionar, que querramos apantallar con nuestra manera o ideología o teología que tengamos. Que sea Dios hablando aquí a nosotros. ¿Te imaginas qué susto se ha de haber sacado el tipo aquel cuando le habló el asno, la burra, creo, el asna? Se oye muy vulgar, burra, ¿no? El animalito ese, pues. ¿Te imaginas qué susto se ha de haber sacado cuando le golpeaba a aquel para que caminara? Y, ¿por qué me golpeas? Pues sabe una de las cosas. Cuando Dios habla, hay que obedecerlo. ¿Cuántos por escuchar voz que no era ni de Dios han obedecido y han abandonado las iglesias? Han abandonado las iglesias, han abandonado ministerios y se van. Y se van. Pero ¿sabe una de las cosas? No consultamos a Dios. Señor, mire, la presión está fuerte ahí, el hermano fulano, la hermana mangana, me trae a carrilla, Señor. Porque así tenemos que ser con Dios, honestos, sinceros, transparentes, no quererle esconder algo debajo del mantel porque te lo va a sacar en la cara, te lo va a revelar. Te está faltando esto. Y decirle así, ¿sabes qué? Me trae bien sacado de onda este brother, esta hermana o este hermano. O aún, y con todo respeto se lo digo, bro, no es nada personal, pero el pastor me saca de onda con sus ideas. Pero me gusta estar ahí en iglesia, me gozo, me gusta la palabra, me gusta esto, lo otro. Pero no quiero estar por gusto, quiero estar por convicción y quiero servirte por convicción. ¿Por qué? Porque yo sé a quién estoy sirviendo y a quién estoy siguiendo. Dáselo fuerte, Él se lo merece. En una de las ocasiones el hermano Oralia dio un mensaje cuando estaban las muchachas aquí, o sea, sirviendo las damas, pues. Y entre el mensaje decía que la guerra de los cristianos está dentro de aquí mismo, en el cuartel, aquí, en las iglesias, entre nosotros mismos. ¿Qué se nos olvida o se nos va la onda? ¿En qué canal estamos? ¿En qué frecuencia vamos? Que el Padre Celestial, al Dios al cual tú clamas, al cual tú doblas tus rodillas e inclinas tu rostro y oras a Él, es el mismo Padre de tu hermano, de tu hermana. O no sabemos que la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz es la que te limpia a ti y le limpia a Él. Pero a veces caemos en tantas cosas que ni son.
¿Sabe una de las cosas? La fe es la cosa más sencilla que se necesita para seguir a Jesús. Es la cosa más sencilla. ¿Sabe que yo creo que el pastor también ha tenido sus confrontaciones? Y perdonen por lo tartamudo, esto ya a lo mejor es algo personal, pero eso no me va a detener. Él ha tenido sus confrontaciones. A lo mejor se lo han venido a decir personalmente. ¿A poco cree que yo no he tenido mis desánimos, mis desalientos, mis batallas, algunos roces con 2, 3 de acá? Pocos, la mera verdad. Pero eso no me va a hacer huir ni irme. Aún con cosas que se hagan aquí, que no estén de acuerdo a la palabra de Dios, mi responsabilidad como creyente, como oveja de este rebaño, es orar, interceder al Dios que cambie la situación. Que cambie la situación. Porque con irme no voy a ganar nada. Con irme no voy a ganar nada. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Y esto lo digo con todo respeto porque ya lo he oído con mis propios oídos. Esto no me lo han contado. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer si tomo esa actitud? Voy a salir hablando mal de aquí. Voy a salir hablando mal de aquí. Y cuidado cuando hablas mal de los hijos de Dios. Cuidado cuando hablas mal. ¿Sabes que cuando mis hijos están agarrados del chongo ahí por una soda, una peseta? Pues soda casi no toman. Soy yo el que toma más soda que ellos. Y por cualquier cosilla hay un juguete. A mí como padre biológico, terrenal, carnalón, de aquí de esta tierra, no me gusta la conducta. Cálmense, miren, la cosa no es así. Agárrenle un rato uno y luego el otro. ¿Cuánto más nuestro papi celestial que está en los cielos? ¿Cuánto más? Y a veces llevamos las cosas por caminos equivocados, por pensamientos, ideologías equivocadas, que creemos que así son las cosas, cuando no son así las cosas. ¿Y para qué me sirve tener mucha o poca fe? Aquí te estaba hablando, mira, de estos brothers, de los discípulos. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Has caminado tú sobre las aguas? Yo te voy a decir que sí. En una alberca me metí y cuando me metí me iba hundiendo. Y no pude caminar sobre las aguas. Caminé por abajo de las aguas, que es otra cosa. O por el piso de la alberca. No me pude sostener. Imagínate con esta barrigola de tamborola que me cargo también. Se hunde uno. Entonces yo creo que hasta el más delgado necesitaríamos ponerlo a prueba, pero yo creo que hasta el más delgado se sumerge en las aguas, ¿ok? Así es que esto es cuestión de fe, es cuestión de fe. Pero checa que Jesús miró la fe de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero hay otro pasaje bíblico que quisiera compartírtelo. Y esto nos podría llevar, como decir, a un segundo nivel o a una segunda medida de fe. Y podríamos decir, ¿para qué me sirve a mí una segunda medida de fe? Para eso estamos creyéndole a la palabra de Dios, estudiando, leyendo la palabra de Dios, los que vienen a los seminarios, los que vienen a los discipulados, los que venimos a los servicios, para aprender de la palabra de Dios. ¿Y crecer en qué? En conocimiento. Y así es como se adquiere la fe. Y te voy a compartir una cita bíblica que se encuentra ahí mismo, en Mateo 15, versículo 28. Aquí está hablando de una mujer cananea y dice, te lo voy a leer y después lo compartimos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí está hablando de una mujer cananea. Si empiezas a leer de por ahí del versículo 20 o 19, 21 por ahí, te vas a dar cuenta que empieza a hablar de una mujer cananea. Y viene a donde Jesús y viene y le dice que le ayude, que le socorra, porque su hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús, si leemos ahí, te vas a dar cuenta que no le contestó palabra alguna, pero después cuando contestó, le dijo que no era bien. Vamos a leer, verás. A ver si no lo
Me voy para otro lado. Y él respondiendo dijo, a ver si es este. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella la mujer, vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. El versículo 25 estoy leyendo. Respondiendo, aquí es donde respondió Jesús, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Checa la mujer insistente, en el 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Te das cuenta? Es una palabra fuerte para decirle así, y más a una dama. Pero mire, cheque la impresión que se llevó Jesús por ser esta mujer tan aferrada, tan terca, y sacarle ese milagro a Jesús o esa liberación para su hija, porque no era ni para ella, era para su hija. Pero fíjate el atrevimiento de esta mujer en el 28, que fue el que leímos. Entonces él respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Te imaginas que vengas y un día de oración, un martes, y pidas oración porque tu hijo, no saque, bro, no podemos orar por usted ni por su hijo? ¿Por qué? Porque no es miembro de aquí, esto te ibas a sentir incómodo. No es exactamente lo que le dijo Jesús. Lo que pasa es que el pueblo cananeo, si te das cuenta por allá en el libro de Éxodo y los números, por ahí relatan las historias de estas personas que tuvieron una guerra, un combate con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido que los iba a llevar a una tierra donde fluía la leche y la miel, y era tierra que habitaban estos tipos. Y tenían creencias ajenas, equivocadas a las del pueblo de Israel. Y el libro de Éxodo, me parece que en el capítulo 3, versículo 17, ahí cuenta de la situación cuando el pueblo de Israel se enfrentaba a este tipo de situaciones. Y el libro de Números también. Entonces era una persona que, a lo que te quiero llevar es esto, era una persona, la cananea era una persona era de los hebreos, no judía. Pero se atrevió a creer que de quien hablaban, que ahí andaba haciendo milagros, podía liberar a su hija de ese mal. Le dijo, es gravemente atormentada. ¿Qué tan grave? Si usted checa las cuestiones ahí, cuando algunos padres venían a Jesús, en una ocasión viene otro y le dice, ¿sabes qué? Pues mira, traje a mi hijo a tus discípulos, pero nada pudieron hacer por él, porque se le manifiesta, bueno, por no decir un chamuco, se le manifiesta el espíritu, a veces lo quiere echar en el agua y a veces en el fuego. Y lo traje a los discípulos y nada pudieron hacer por él. Me parece que en esa ocasión Jesús respondió, este género no sale si no es con ayuno y oración, si mal no recuerdo, ¿ok? No vayan a creer que le estoy agregando, quitando o poniendo, porque a veces nos ponemos tan teólogos, tan filósofos así, que le está quitando a la palabra. No, cálmese, relájese, póngase cómodo, subas en la lanchita, pero no se baje de amén hasta que el Señor le diga. Y sabe una de las cosas, esta mujer se atrevió a ir a donde Jesús y sacó su milagro, sacó su bendición. Por eso en algunas ocasiones cuando estoy yo acá o paso acá, por eso me atrevo a decirle, sáquele algo a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es su redentor, Él es su salvador. Si no puede sacarle un milagro, sáquele una sonrisa, pero sáquele algo a Jesús. Llevémonos algo de parte de Él. Cuando vengamos acá, estemos en la casa orando, sáquele algo a Jesús. Si Dios es requete bien buena onda. Mira que no tenemos otro Dios como este.
No tenemos otro Dios como este, siendo pecadores. Aunque a veces vivíamos con una mente, yo no le hago mal a nadie. Yo vivo mi vida de esta manera y de esta manera no le hago daño a nadie. A veces vivimos de una manera equivocada. El daño no lo hacemos nosotros mismos. Esta mujer se atrevió, fue a donde Jesús y sacó su bendición. Fíjate lo impresionante de que la respuesta a Jesús fue el que respondió, le dijo: grande es tu fe. Y nosotros como cristianos, esto si lo aplicamos, nosotros como cristianos tenemos que ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si le pudiéramos llamar a este pasaje bíblico donde le dijo Jesús: grande es tu fe, la pudiéramos catalogar como para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedo adquirir ese conocimiento? ¿Cómo puedo obtener más fe? Con la misma palabra. ¿Sabía usted que para usted como creyente, como hijo de Dios, y para mí, ya no es cuestión de que vivimos por vista o a ver qué sucede, a ver si pasa? Esta mujer no pensó así. Cuando fue a pedirle a Jesús que su hija fuese o la tocara o la liberara, dice ahí que a aquella misma hora la hija quedó sana. Ni tan siquiera Jesús le puso las manos, no se las puso. ¿Por qué? Porque hubo una madre que se levantó en fe, creyendo que Jesús podía liberarla de ese mal. E igual tú, madre, e igual nosotros, padres, levantémonos, intercedamos por nuestros hijos. El carácter de ellos es pésimo, es cierto, y con todo respeto, si hay alguno que otro aquí en medio nuestro que es hijo, con todo respeto lo digo. A veces se ponen al tú por tú con los padres, pero hay que recordarles las promesas que están ahí para los hijos que obedecen y los que desobedecen a los mismos padres biológicos. Y declarar esa palabra, traer nuestros hijos al altar, traer nuestros hijos al altar, y no precisamente aquí en la iglesia. Hágalo aquí en la iglesia si así siente hacerlo, pero haga un altar allá en su casa intercediendo, o hagamos un altar en nuestra casa intercediendo por nuestros hijos, para que Dios los alcance y los use para la gloria de su nombre. ¿Sabes que esto lo aprendí cuando trabajaba en un orfanatorio? En un libro que me regalaron decía en una de las partes de este libro que Dios no nos dio hijos a nosotros los padres para nomás criarlos, educarlos. No, que Dios nos dio hijos, según decía este libro, para, ¿sabes qué? Entregarles siervos, ministros. Hace poco oía de una persona que decía, que hablaba al aire: yo declaro esto y lo otro, pero como una práctica, como un ejercicio lo hacía. Y oí el testimonio de esta persona que hoy ve a esos muchachos siendo parte de un grupo de alabanza, y no es que uno quiera extender la fama de ellos, ya la tienen. Y estos chavos andan casi por todo el mundo llevando el mensaje a través del canto, a través de la administración. Y son personas, son jóvenes que se dejan usar por el poder de Dios. De igual manera, Dios lo puede hacer con tus hijos, con mis hijos. Pero necesitamos levantarnos en fe. Entonces, una fe grande, para hacerla crecer, necesitamos nosotros creerle a Dios, que necesitamos ir del nivel 1. Era poca nuestra fe, por eso le aceptamos ir al nivel 2. A lo mejor no tan grande como la de esta muchacha o de esta dama, pero podemos subir, podemos ir escalando. ¿Por qué? Porque cheque lo que dice el libro de Romanos, en el capítulo 1, vamos a ir al capítulo 1. Romanos capítulo 1.
Te lo voy a leer mientras llegas ahí. Cheque lo que dice, mira, te voy a leer desde el versículo, es el 17, pero te voy a leer el 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, esta es la clave, mas el justo mas el justo por la fe vivirá. Entonces, usted puede decir, hermano, ay, pero yo no soy tan buena, no soy tan bueno. No, aquí no se trata de hacer buena onda y dar todos nuestros bienes. Si no tenemos amor, ¿de qué nos sirve? Mejor ni los demos. Nos vamos a quedar sin nada. El amor tiene que mover todo esto de dar, de compartir con los demás. Ahorita leía a mi esposa esta onda del amor en el libro de Colosenses. Que lo que vengamos a hacer acá, si le vamos a cantar a Dios, echarle con ganas. Óyeme, pues si antes que iba yo al baile relajaba mi carne, le daba bueno, ¿por qué no lo voy a hacer ahora que vengo a la iglesia? ¿Qué? Tengo que estar todo tímido ahí, todo incómodo. No, Señor. Pues si ahora sí puedo, y perdón por esto, y discúlpeme, no es la palabra correcta, quizás pedirle perdón, pero discúlpeme por esto. Ahora sí soy libre. Antes vivía en un libertinaje dándole vuelo a la carne. Ahora sí soy libre. ¿Por qué? Porque he conocido a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es la verdad misma revelada a nuestras vidas. Ese es Cristo Jesús. Ese es Cristo Jesús. Y no me justifico por si esto, lo otro, no. El mismo libro de Romanos en el capítulo 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Así que si pusiste tu fe en Cristo, es el único que justifica. El Padre nos ve a través del sacrificio de Jesús. Pero tenemos que usar la fe, creer que así funcionan las cosas, del método, de la manera como Dios lo estableció. ¿Y qué es lo que tengo que poner yo? Mi fe. Mi fe, es todo. Es muy sencillo, mi fe. Entonces, si el justo por su fe vivirá, en este mundo tan cruel, tan avanzado que está, tan violento, ¿cómo podemos adquirir más fe y más fe y más fe y más fe a tal grado de que lleguemos al nivel de tener una fe grande? Con la misma palabra. Chécale ahí en Romanos 10, 17 y me voy a ir un poco. Ahora ya no te voy a esperar, alcánzame. Vente, follow me, dijo el gabacho. El capítulo 10 de Romanos, en el versículo 17 dice la manera siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queremos crecer en fe, queremos ascender a otro nivel de fe, a otra medida de fe. Es importante la palabra de Dios. Pero pues si no vengo ni a la iglesia ni a los servicios. El viernes compartí uno de los brothers que él ha sido testigo de milagros por los cuales se ha orado en esta iglesia de sanidad y han surgido. Entonces queremos un milagro en nuestras vidas, queremos un milagro en nuestra familia, en nuestras finanzas. Pongamos nuestra fe en Dios, creámosle a Él que Él lo va a hacer y Él lo hará. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Esa palabrita sencilla, la fe. Y para poder crecer, aumentar nuestra fe es esto, oír la palabra. Pero ¿qué es lo que escuchamos tú y yo diariamente? Las malas noticias. Las malas noticias, las malas conversaciones, cuando hablamos bien o mal de los demás. Y aún el espíritu ahí está como cuando el chapulín colorado, pin, 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 avisándonos el Espíritu Santo. Ya calla, ya calla. Estás hablando mal de mi siervo, de mi sierva. Pero como tenemos un miembro tan peligroso, dice el libro de Santiago, que nadie lo puede controlar humanamente, y le damos vuelo a la lengua.
Allá en el barrio había un grupo, los Sapson, que pues está abreviado ahí, quiere decir Agua Prieta Sonora. Y estos tipos cantaban música al estilo rock and roll. Y entre una de sus canciones venía una de esas rolas que decía: se le va la lengua, 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 lengua. A lo mejor si el brother la sabe. Y me entiendes, y así nos pasa a veces como esta rola. Se nos va la lengua, brother. Hablamos mal de los pastores, de los líderes, de los ministros. Cuando la Escritura me dice orar los unos por los otros. Señor, el brother la está, ahora sí, Señor, se manchó, la está regando, Señor. En tu lenguaje, en tu idioma. Ay, qué grosero el hermano, ¿con qué palabras habla de arriba? Cálmese, cálmese, cálmese. No nos pongamos así. ¿Con qué palabras le hablamos a la mujer o la mujer al hombre? Allá en casa, o ahorita en el carro. ¿Me llevas a comer o no? ¿Es una orden, mi amor, o me estás invitando? Y así es que, mire, yo me dejo usar como el Señor me quiera usar. Cada quien tiene su estilo de hacerlo. Y Dios te quiere con tu propio estilo. Yo puedo venir aquí con palabras muy elocuentes, muy sabrosonas, muy acá, pero ¿para qué si ni yo mismo las voy a entender? Dios te habla de una manera sencilla. Cuando Él le quería hacer entender a la gente, a las multitudes, usaba cosas sencillas, parábolas sencillas. Ayer, antier, no sé cuándo mirábamos un programa, mi esposo y yo, y le digo que a veces le hacemos más difícil el camino al cristiano para llegar a Dios, con tantas cosas que se levantan humanamente, ideologías, creencias humanas, y le hacemos el camino más difícil a la gente. Ahora, ¿está alguno entre nosotros que la ha regado, le ha faltado a Dios? Abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Me falta un punto y te lo voy a dejar pendiente, porque tú podrías decir: ay, hermano, pues ¿y para qué quiero tanta fe si la fe ni se mira? ¿Sí te recuerdas cuando le trajeron a Jesús a un paralítico, que creo que estos tipos lo bajaron por el techo? No sé si hicieron un boquete o qué onda, pero se atrevieron a subirse a una casa ajena y bajaron al tipo por el techo, allí donde estaba Jesús enfrente de él, para que orase por él. ¿Debido a qué? Al gentío que estaba escuchando a Jesús. Y estos tipos traían a ese paralítico. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Nomás con ver la fe, el atrevimiento de la fe de ellos, al tipo le dijo: levántate, tus pecados son perdonados y vete para tu casa. Pero para pronto los escribas y los fariseos brincaron: ¿quién es este que blasfema? Solo Dios puede perdonar pecados. Pues déjeme decirle que para mí, por su sangre he sido perdonado. Por su sangre he sido limpiado. Preciosa sangre, precio caro que se derramó en la cruz. No sé si has estado sensible o atento, pero checa que en este año y en algunos años, este mes trae 4 semanas como todos los meses. Hay unos que traen 5. Pero ve y checa en el calendario, si lo traes ahí en tu phone. Empezó, no me recuerdo quién empezó, si el hermano Arriola o por ahí va. Del 1 al 7, el domingo 7. 7 días. El número tiene, en cuestión de numerología, significa, algunos dicen que es el número perfecto de Dios. El 14 creo que le tocó al hermano Gavino. 21 la semana pasada al pastor. Y 28 hoy le toca a un servidor. 4 semanas que cierran
con 7 y 7 y 7. No se sorprenda porque viene otro mes que también cierra. Búsquelo ahí en su calendario. Búsquelo. Y esto no es para impresionarnos, para asombrarnos, pero ¿sabe una de las cosas? Acontecimientos que están por suceder en la misma naturaleza debido al pecado de la humanidad. No deje que se apantalle, se asombre, porque cosas impresionantes van a suceder. No porque yo lo diga, lo dice la palabra de Dios. Estas cosas tienen que suceder. Y aún así la humanidad sigue haciendo lo que está fuera del orden de Dios. Aún así. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios tienen que bajar. Nos guste o no nos guste. Vea hasta dónde hemos llegado. Dar en matrimonio a personas del mismo sexo. Y si no tenemos cuidado con esto, si no oramos en fe, creyéndole a Dios que puede hacer un cambio en nuestra nación, en nuestros países, en nuestra tierra, que Él es el dueño y el gobierno de todo el mundo, no va a haber un cambio. Porque la gente que está gobernando puestos y lugares importantes en la política, no es cuestión de que te venga a hablar de política. Son gentes que tienen esta ideología. Y gentes que viven o están en matrimonio con personas del mismo sexo. ¿Cómo lo mira Dios eso? Y como dice el corito, y los creyentes arrullan al Señor, no. Hay que alabarlo, hay que bendecirlo, hay que glorificarlo. ¿Para qué? Para que Él manifieste su poder. Y Dios es un Dios justo, como te decía ahorita al principio. Dios no está jugando. Y parece como que Dios no hace nada. Hace unos días me decía una persona que también le cree a Dios: ¿por qué le pasan estas cosas a los creyentes? Me quedé callado. Porque a veces pasa el creyente unas cosas impresionantes, desprecios, maltratos. Y a veces nos enfrentamos a ciertas enfermedades y la evidencia está ahí, tú te levantas en fe y la evidencia está ahí. Hace unos meses le testifiqué de un grano que me salió en una de las sentaderas y cómo el Señor me sanó de él. Y gloria sea a Dios por ello. Pues no, conforme viene y se manifiesta otro grano, ya parece que entré hasta en la etapa de la juventud, que parece lote uno, con granos por todos lados. Y cuando veo ese grano, cálmate, te quiere asustar luego. Y la mente. Y dije: Señor, yo voy a creer en ti. Y ya con esto cierro. El viernes le tocó predicar al brother Macías. Yo pasé. ¿Y sabes qué? Yo pasé esperando recibir mi sanidad. Y la voy a recibir. En cierta ocasión vinieron unos leprosos, eran 10. No sanaron en el momento, sino en el camino. Y yo estoy en este camino y yo sé quién es mi sanador. Y esta persona me decía: ¿por qué le suceden esas cosas a personas que le sirven a Dios? Fulano se le murió su hijo, se lo matan. A sutano en un accidente. Y te estoy hablando de hijos de pastores, que también estos hijos servían a Dios. Muy importante cubrir a los hijos y a la familia, creyendo que la cobertura de Dios está sobre ellos. Pero son cosas que pasan. Y a veces tenemos preguntas, pero no tenemos respuestas. Y ese es el problema. Pero cuando aplicamos nuestra fe a la palabra de Dios, las promesas van a ser parte de nuestras vidas.
Con esto te dejo. ¿De cuáles queremos ser tú y yo? Me faltó uno más, te lo voy a dejar pendiente para la otra. Porque si Dios mira la fe, al ver la fe de los tipos de aquel paralítico, es que Dios mira la fe. Jesús mira la fe de nosotros. Y a Jesús no lo vamos a apantallar si tenemos mucha o poca. ¿Sabes qué? Lo va a impresionar. ¡Wow! Este tipo se atrevió a creerme. ¡Ahí le voy! Agárrate porque te voy a usar si eso es lo que quieres, dependiendo de lo que estés pidiendo. ¿Por qué? Porque estás elevando en tu nivel de fe, creyéndole a Dios que Él lo hará, que Él es capaz de hacerlo. Y sabes, una de las cosas no es saber si lo va a hacer, es creer que Él ya lo hizo y lo hará de nuevo. Y no es que esté obligado, es que es su característica, es el orden de Él. Hacer milagros, hacer prodigios y maravillas. Esa es la característica de nuestro Dios. Con esto te dejo. La fe es muy importante. Es muy importante. Con tanta cosa que se está viendo en el mundo y aún en la iglesia evangélica, si tú tienes la fe puesta en el hombre, vas a caer. Pero si tú tienes la fe puesta en Jesús, vas a permanecer, vas a perseverar, vas a continuar. ¿Por qué? Porque tienes la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Inclina tu rostro. Me comprometo para la otra a traerte el otro punto o los otros puntos importantes del nivel de fe. ¿Qué tanta es tu fe? ¿Es poca? ¿Estamos dudando como Pedro cuando caminó sobre las aguas? Nos está rodeando el temor porque cierta enfermedad o situación se manifestó y nos está queriendo asustar o nos está queriendo meter miedo, haciéndonos creer de que Dios no es capaz de sanarnos. Échale un vistazo ahí a los evangelios de las cosas impresionantes que Jesús hizo, los milagros, las maravillas, y te vas a quedar impresionado. Sabes que la fe es muy sencilla y muy necesaria, y la necesitamos. Te invito ahí donde estás a que oremos, inclines tu rostro y pidamos a Dios que ayude nuestra fe. Que no seamos incrédulos como el Tomasón o el Tomás, que dijo: no, hasta no ver las heridas, o hasta que no ponga yo el dedo en la llaga, en la herida, voy a creer. No. Atrévete a creer. Padre, en esta hora venimos delante de ti. Eres tan bueno, Señor. Perdónanos, Señor, si nos está faltando la fe en estos tiempos. Si hemos dado más importancia a la duda, al temor o al miedo, Señor. Y nos hemos enfocado la atención, Señor, en la manifestación de alguna enfermedad, de algún mal, Señor, que está atacando nuestro cuerpo. O en el diagnóstico del examen que hizo el médico sobre nuestro cuerpo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos levantamos en fe, cancelando todo diagnóstico, así sea, Señor, dado por la ciencia médica. Y declaramos que ciertamente ya llevaste todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y que por tu herida somos curados y somos sanados. En el nombre poderoso de Jesús. En su presencia. Ponte de pie y adórale. Por un instante. Ponte de pie y adórale. De tu amor. Por un destello, Padre, de tu gloria. Todo espíritu de incredulidad, de duda, de miedo, de temor, Señor, lo echamos fuera, fuera en el nombre de Jesús.
Y nos levantamos en fe creyendo, Señor, que tus promesas están esperando por mí y para mí, porque tú eres fiel. Y me atrevo a vivir, oh Dios, en fe, creyendo que quien lo prometió es fiel y verdadero para cumplirlo. Tengo hambre de ti, En el nombre poderoso de Jesús. de tu presencia. Gracias, oh Dios. De tu Gracias, 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 gracias. De tu Padre, cualquier persona que esté aquí, Señor, con cualquier mal, Señor, toda dolencia de rodilla, toda dolencia de cintura, toda dolencia de espalda, se va en el nombre de Jesús. Y viene la sanidad de parte de Dios. Viene la sanidad de parte de Dios. Ahora mismo, Señor.